Doctor Jorge Robledo, le agradecemos de antemano su amabilidad, su gentileza y le damos un fuerte abrazo en nombre de todos los guajiros y de Magazine Ciudadano y nuestro deseo de que tenga un año próspero. Buenos días, doctor Jorge Robledo. Sí, muy buenos días, Federico. Muchísimas gracias por su llamada. Un saludo a sus oyentes. Gracias a usted que siempre está ahí tan gentil y con tanta voluntad de colaborar. La pregunta es, ¿realmente esto amenaza a cierto sector de la población colombiana o es, como dice el gobierno, una revolución, es una reforma moderna? ¿Qué piensa usted de esto? Sí, Federico, mire, yo creo que esa reforma tributaria, a juicio del Polo Democrático Alternativo, es la reforma tributaria más retardataria de la historia de Colombia. Nunca se había aprobado en este país una reforma tributaria peor que esta que aprobó el presidente Juan Manuel Santos con el respaldo de los partidos santistas. ¿Por qué digo eso? Porque hoy ya, antes de esa reforma, el sistema tributario colombiano era un sistema profundamente regresivo, retardatario, porque era un sistema que gravaba muy duro a los sectores populares y a las clases medias y a los pequeños y medianos empresarios, y era un sistema tributario muy favorable para el gran capital transnacional, para los banqueros, las mineras, las petroleras, o sea, para los verdaderos ricos de Colombia y del mundo. Eso ya era así y eso por supuesto era muy negativo. Pero lo que logra Santos es casi increíble, Federico, porque fue capaz de empeorar eso. Lo empeora de dos grandes maneras. Primero, como usted ya lo mencionó, para servirle a las transnacionales, a las mineras y a las petroleras, termina amenazando los ingresos del SENA y del bienestar familiar y de la salud, cosa que por supuesto es supremamente grave. Pero como si eso no fuera poco, les va a disminuir los impuestos o les disminuye los impuestos en 8 billones de pesos a las transnacionales, a los banqueros, a los monopolios. Por ejemplo, los banqueros se han ganado a octubre 35 billones de pesos y a eso les van a rebajar los impuestos. Al Cerrejón, para poner un ejemplo, que tiene ganancias el año pasado por billones de pesos, también le van a rebajar los impuestos. Y para recoger la plata, que ya no van a pagar los super, hiper, mega ricos, porque si esto fuera para favorecer pequeños y medianos empresarios, yo no tendría ningún problema. Pero para favorecer a esos super empresarios, ya dichos inversionistas, van a subirle el IVA al pueblo raso, a los colombianos rasos, y van a subirle los impuestos a la clase media, o sea, a los sectores populares más impuestos y a la clase media más impuestos. Entonces, para poner un ejemplo, le aumentan todavía más al impuesto a la telefonía celular. A partir del 1 de enero, cada vez que un guajiro llame por teléfono celular, al costo de la llamada hay que agregarle el 20%, porque el 20% son impuestos. Como si un colombiano que tuviera un teléfono celular fuera un oligarca, pues, al que fuera bueno caerle para ponerle tributaciones altas. Entonces, como usted ve, Federico, esto es lo más retardatario, lo más reaccionario que se haya aprobado nunca en Colombia, con un agravante. Se montó a punta de mentiras, pero de mentiras de frente, porque por lo que yo le acabo de explicar es claro que aquí van a chillar de dolor los sectores populares y la clase media, pero los ricos de verdad van a chillar de la felicidad. Y el presidente Santos anda con el cuento de que aquí que los que más tienen van a pagar más y los que menos tienen van a pagar menos, cuando por lo que acabo de explicar es exactamente al revés. Senador, ¿cómo el gobierno nos garantiza a nosotros esta generación de empleo? Esto es tan cierto que sobran estudios, por ejemplo, el del Observatorio de Asuntos Laborales de la Universidad de Externado, que le dijo al gobierno en la cara, hombre, no eche cuentos, que no hay ningún estudio que diga que van a generarse esos empleos. El propio director de la DIAN, usted se acuerda con ese pequeño escándalo cuando el tipo dijo que le había dado mamera hacer los estudios y no sé qué más cosas. Esa vez le preguntaron al director de la DIAN, oiga doctor, el doctor Santos dice que se van a crear 1 millón de empleos, ¿usted qué opina? Y lo que dijo Ortega, el director de la DIAN, dijo, no, yo no sé de dónde saca el presidente esa cifra, yo en eso no creo, esas son cosas que el presidente dice, pero yo no me comprometo con eso. Entonces, todo ese cuento del empleo no es más que otro engaño más a la vida del país. Les repito a la gente de La Guajira que saben de pesca, ningún pescador, por imbécil que sea,
deja la carnada cuando se va de pesca, porque sabe que si solo lleva los anzuelos no saca nada. Aquí se pasa lo mismo. Para poder bajarle los impuestos a las mineras, a las petroleras, a Carlos Slim, que es el tipo más rico del mundo y es el dueño de Clarocomcel, para poderles bajar los impuestos a esos personajes, había que ponerle a la reforma un señuelo, una carnada, un cebo que ocultara la punta del anzuelo, y esa era la mentira de los supuestos empleos para que los colombianos terminaran confundidos, respaldando la reforma tributaria más retardataria de la historia de Colombia. Doctor Robledo, hay tres elementos ahí que a mí me llaman la atención. Bueno, ellos dicen que grabarían las utilidades, o que se van a grabar, o ya está aprobado que se grabarán las utilidades de las grandes empresas en un 5%, si no estoy mal. Aparece un nuevo impuesto que se llama CRE, que es el impuesto que llaman ellos de la equidad, y el otro del imán, que es un impuesto que también el gobierno dice que es para generar equidad. ¿Qué puede usted conceptuar acerca de estos conceptos que contiene la nueva reforma? A ver, digamos que el CRE no es realmente ninguna carga nueva a las grandes empresas, porque lo que va a hacer el llamado CRE, que es un impuesto a la renta, es reemplazar los parafiscales, las contribuciones que por trabajo ya no pagarán las empresas. O sea que eso, digamos, en números generales, se anula una cosa con la otra. O sea, lo que antes las empresas pagaban por parafiscales, ahora lo van a pagar con el CRE. Y eso, digamos, que se anula una cosa con la otra. O sea, que el gobierno no eche cuentos de que es que hay una cosa nueva contra las empresas, y me refiero, insisto, siempre me refiero en mi crítica a las grandes empresas, a los monopolios, a las transnacionales, porque si fueran las pequeñas y medianas empresas yo no tendría ninguna discusión en que se les ayudara de todas las maneras, pero aquí es que con el cuento de ayudarle a las pequeñas empresas le están ayudando a los banqueros. Entonces, ese CRE, repito, Federico, lo único que hace es intentar reemplazar lo que ya no le llegará por parafiscales al SENA y el bienestar familiar y a la salud, con un agravante, y es que los especialistas dicen que la plata no va a alcanzar, o sea que el SENA y esas instituciones van a quedar desfinanciadas. El otro es el imán. ¿Qué es el imán? Un impuesto a la clase media, un impuesto que no es al capital sino al trabajo, un impuesto que es a los salarios y a los honorarios ¿de quién? De la clase media. O sea, de las personas que se han esforzado y han estudiado, médicos, ingenieros, profesores universitarios, empleados de niveles medios hacia arriba, ¿sí? Que se los van a clavar hasta el alma, porque al pueblo colombiano, a los sectores populares ya les tienen con la lengua afuera mediante IVA, entonces ya solo a punta de IVA no logran recoger los 8 billones de pesos de la rebaja de los impuestos de los Carlos Slim y de las mineras y de las petroleras. Entonces, ese imán es la fórmula precisa como se van a clavar a la clase media colombiana para la felicidad de las mineras, las petroleras, las transnacionales, los banqueros, etcétera, etcétera. Bueno, y por otra parte está también el impuesto al consumo, donde muy pocos se salvan, porque según dicen ellos, lo que tiene que ver con restaurantes, solamente estarán exentos los que vendan menos de 105 millones al año, y esa es una venta bastante baja. Así es, Federico, veo que usted conoce el asunto. El imán entonces va a caer sobre la clase media. ¿Cómo van a sacarle la plata a los sectores populares? Bueno, ya les vienen sacando mediante el IVA sumas astronómicas. En Colombia, más de la mitad de los impuestos que se pagan en Colombia antes de la reforma tributaria ya se los cobraban al pueblo mediante el IVA y otros impuestos indirectos. Eso está estadísticamente demostrado. Y ahora aumentaron nuevamente el IVA hasta donde pudieron. No pudieron aumentarlo más porque la pelea que dimos en el Congreso fue dura, de la misma manera que no pudieron subir el imán más porque la pelea del polo fue muy dura en el Congreso y tuvieron dificultades, pero de todos modos, digamos, le metieron 4% más de IVA a la telefonía celular, que es una cosa del pueblo raso. Si en Colombia puede haber 45 millones de celulares, y en Colombia, si muchos ricos de verdad, habrá 500 o 1000, no hay más, ¿sí? Y entonces, ¿a quién es el IVA? Pues a los sectores populares. ¿A quién es el impuesto al consumo? A los sectores populares. Se clavan nuevamente los corrientazos. En eso el gobierno dijo mentiras, no, que ya no se van a grabar los corrientazos. Sí se van a grabar los corrientazos, que son formas de almuerzo que sobre todo en ciudades grandes como Bogotá tienen que usar todo el mundo, porque la ciudad es tan grande que usted no alcanza a almorzar a la casa. Entonces aquí hasta los obreros de la construcción tienen que apelar al corrientazo, los oficinistas, los profesores, todo el mundo tiene que rebuscarse a la hora del almuerzo, que comerse. Bueno, eso
le meten también un impuesto duro al consumo. Pero además es que hay una cosa que hay que decir. El gobierno mantuvo IVA, por ejemplo, de 16% a todos los bienes de aseo personal. Entonces los jabones, los desodorantes, las escobas, los trapeadores, esas cositas que se usan para lavar la loza, ¿cierto? Sí, todo eso tiene en Colombia IVA de 16%. Cuando una ama de casa, pobre de La Guajira, se compra un jabón para lavar la ropa, ese jabón tiene un impuesto de 16%, es que la gente no lo sabe. Cuando en Colombia una persona pobre ahorra toda la vida para comprarse un televisor o para comprarse una licuadora o para comprarse una nevera o una estufa, que son bienes de primera necesidad, le toca pagar un impuesto de 16%. O sea, cuando un pobre en Colombia compra un televisor que le vale $1.000.000 y tiene que ahorrar 10 años para comprarlo, 160.000 pesos de ese millón son impuestos que hay que entregarle al doctor Santos para que él los administre como se le dé la gana. Y así podríamos hablar de muchas más cosas. Los útiles escolares, ahora que viene las matrículas y las cosas de los niños cuando empiece el próximo año escolar, cuando alguien en La Guajira compre un lápiz o un cuaderno o cualquier cosa de estas, tiene 16% de IVA y todo eso lo mantuvo la reforma tributaria. Entonces, estamos hablando de una cosa profundamente reaccionaria. ¿Para qué? Para rebajarle los impuestos a Carlos Slim, que es el ser humano más rico del mundo, a los banqueros, a las petroleras, a las mineras, a los que no saben qué hacer con la plata, porque terminan arruinándose de los puros ricos que son en algunas ocasiones. Tiene mucha razón, senador, y la verdad preocupante grandemente el futuro del país colombiano con un Congreso que legisla de espaldas al país. Y para terminar, pues, senador, tenemos como regalo de Navidad el aumento del salario mínimo que proponen los empresarios, que el vicepresidente llamó miserable, del 3.5%. Horrible, es que eso es una cosa que es una vergüenza. Entonces el gobierno ayer le regaló 8 billones de pesos, regalados. Sí, que le hace falta a este país, pues porque con esos impuestos es que se financia la educación y la salud y todas las necesidades de los colombianos, ¿cierto? Y entonces cuando llega la hora del salario mínimo dicen, no, eso sí plata no tenemos. Y el gobierno se amanguala con ellos, ¿cierto? Y al final, acuérdese de mí, el alza del salario mínimo que va a aprobar el doctor Santos va a ser una miserableza, ¿cierto? Casi que burlas a los colombianos. Pero además hagamos esta precisión que es importante. Es cierto, Federico, que el que aprobó la reforma tributaria fue el Senado y la Cámara. Sí, fuimos muy pocos los que votamos en contra, todo el polo y unas cuantas unidades más fuimos los únicos que nos opusimos, pero aquí hay una cosa que hay que decir, ese es un Congreso que se mueve arrodillado ante el presidente de la República, arrodillado ante el Poder Ejecutivo. Cárdenas, el ministro de Hacienda, manejó esas sesiones como con el dedo chiquito. Oye, le voy a contar esta cosa. Fueron muy pocas las votaciones que Cárdenas, el gobierno, perdió en las votaciones que tuvimos en la reforma en el Senado. Una de las que perdió decía que había que bajarle los impuestos a la gasolina, a bajar el precio de la gasolina en 400 pesos, y la gasolina es un bien de consumo popular principalmente. La mayoría de la gasolina que se consume en Colombia se consume en el transporte público, que es el de los pobres, de carga y de pasajeros. Bueno, eso se lo ganamos en el Senado a Cárdenas, con la piedra del tipo, y vociferaba y corría por los pasillos dando órdenes de que no se votara, pero bueno, hubo una pequeña rebelión de algunos santistas y le ganamos la votación. Bueno, después de eso Cárdenas duró 2 días y se fue para la Cámara de Representantes a arrodillarla y a hacer de todo, hasta lo que logró reducir a la mitad la disminución de ese precio de la gasolina. O sea que yo no le quito ninguna culpa a los partidos santistas, que fueron los que aprobaron la reforma, al Partido Liberal, al Partido de la U, a Cambio Radical, a los Verdes, etc. Sí, no les quito ninguna culpa al Partido Conservador, pero aquí el jefe de todo este desastre de la reforma tributaria, el más a la vista, se llama Cárdenas, el ministro de Minas, ¿sí? Pero el jefe de todo se llama Santos Calderón Juan Manuel, porque él fue el que dio la orden de sacar esta reforma tributaria, que repito, es la peor reforma tributaria de la historia de Colombia. Estas fiestas, para los ricos del mundo que tienen inversiones en Colombia, las próximas fiestas van a ser el despilfarro y el derroche, porque les echaron al bolsillo una suma inmensa de dinero. Y si los colombianos todos supieran lo que pasó, estarían de luto porque son nuevos golpes al progreso de la nación colombiana.
Verdaderamente preocupante, y ciertamente pues lo que usted dice se reflejará pues en consecuencias contra los más pobres. Bueno, doctor Jorge Robledo, senador de la República, uno de los políticos más influyentes y más reconocidos del país, le agradecemos grandemente